ustedes pueden observar en la parte de la derecha superior azul es donde está el FOPROMID. Si ustedes ven prácticamente los movimientos que se han hecho de recursos, la mayor parte va a parar a FOPROMID, ¿no? Es decir, de un esquema que de acuerdo al decreto legislativo tuvo que haber sido bastante sencillo, en la práctica se complejizó y eso provocó que muchas partidas presupuestarias se entremezclaran. ¿Esto por qué para nosotros es muy importante? Porque si el comité debe de hacer su trabajo para cumplir su objetivo, significa que nosotros tenemos que observar todo este esquema que se tenía, ¿no? Por ejemplo, alguien pudiera decir, ¿por qué están incluyendo ustedes el préstamo con la cooperación japonesa si ese se aprueba antes de que se aprobara el decreto 608? Porque en la práctica esos recursos se entremezclaron con los recursos provenientes directamente de la emergencia. Entonces, por lo tanto, nosotros ahora tenemos que darle continuidad y seguimiento al FOPROMID, a las transferencias que le hicieron a las municipalidades, los recursos que ha tenido el Hospital El Salvador, también las transferencias que se le hicieron a Fomilenio y así como a los ex veteranos y excombatientes, ¿no? Entonces, este es el esquema que para nosotros sintetiza es un documento, ustedes pueden ver el documento, es un documento técnico, en los anexos pueden encontrar cada una de las partidas que se tiene, pero aquí nos parece que nos permite a nosotros poder mostrar de manera sintética cómo han sido los movimientos. A partir de esta información, ¿cuáles son las conclusiones del comité respecto a este tercer informe? Bueno, que no se ha encontrado evidencia que la Junta Directiva del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica ha funcionado. Y en consecuencia tampoco hay indicios que haya cumplido con el mandato establecido en el Decreto Legislativo 608. En ese orden de ideas podría haber un vacío de parte de la instancia principal para planificar, organizar y controlar la respuesta ante la emergencia y emprender el proceso de recuperación y reconstrucción económica. Asociado con el mecanismo establecido en el Decreto Legislativo 608, se han asignado 999.3 millones de dólares. De este total, el 70.5% provienen de nuevo endeudamiento, cuyo financiamiento ha sido aportado por la cooperación japonesa, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El restante 29.5% de la disponibilidad proviene de recortes a otras partidas de egresos, en particular del servicio de la deuda, obligaciones generales del Estado, así como también recortes a salarios y a otras partidas que la hemos analizado en este informe. El 10.8% de los recursos, es decir, 107 millones de dólares, aunque proviene de financiamiento cuya justificación es la respuesta ante la pandemia, tuvo destinos de otras naturalezas, la contrapartida de Fomilenio y el pago a veteranos y excombatientes. Distinto a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 608, el principal canal para movilizar los recursos fue el FOPROMID, al que se le asignaron 607.1 millones de dólares. Al usar preferentemente el FOPROMID en lugar del FERRE, además de manejar recursos con mayor discrecionalidad, se desatendió lo establecido en el Decreto Legislativo 608. Debemos recordar que en el caso de FOPROMID, por ejemplo, no se cumple la LACAP. Quinto, el Ministerio de Hacienda restó el 89.3% de los recursos asignados por la Asamblea Legislativa al Fondo de Emergencia Central para reponer recursos que previamente fueron destinados al FOPROMID, sin que exista evidencia que el Ministerio de Hacienda haya contado con la autorización de la Junta Directiva, del Fondo de Emergencia o de la Asamblea para hacer ese movimiento de recursos. El uso del FOPROMID y el ejercicio amplio que el Ministerio de Hacienda hizo de sus facultades para modificar el presupuesto fueron posibles porque el 98% de los recursos para enfrentar la pandemia se han canalizado por medio del presupuesto ordinario, contrario a lo que se dispuso en el Decreto Legislativo 608, que debía de haberse un presupuesto extraordinario. Y entonces esas serían las conclusiones y el resumen del tercer informe que elaboramos como comité y quedamos a las órdenes tanto su servidor como Wilson Sandoval para poder atender las dudas o comentarios que puedan tener ustedes. Gracias, licenciado Castaneda. ¿Tienen algunas inquietudes al respecto para que podamos abrir esta discusión?
Diputado Parker tiene la palabra. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación. Tengo que decir que no es algo que nos sorprenda, pero sí realmente debe inquietar mucho al país, que más allá de las violaciones explícitas de ley por parte de este gobierno, en cuanto a irrespetar el mandato que como gobierno se le asignó mediante el decreto 608, y respetar el mecanismo de veeduría ciudadana, pues lo que lleva es a que incumplió un pacto de buena fe, digámoslo así, a nivel nacional, que se le asignaron a este gobierno, a esta administración de Nayib Bukele, todos los recursos que requirió, todos. Y el único compromiso era rendirle cuentas a la nación. Por ello la Asamblea Legislativa, cumpliendo un rol, llamaría yo, estrictamente instrumental, decidió que fuese un comité ciudadano que se encargase de ser el receptor en nombre de todo el pueblo salvadoreño, instrumentado por la Asamblea Legislativa en cuanto al nombramiento, en cuanto a la habilitación, nada más, reconociéndole plena autonomía, para que fuesen ellos los receptores de ese compromiso por parte de la administración. Recibiste todo el dinero del mundo que pediste, pero ríndele cuentas a la nación. Y ese compromiso tan sensible y tan importante, el gobierno no lo cumplió. Hoy queda aquí de manifiesto. Una pregunta, señora presidenta, quisiera permitirme hacer. De estos exámenes que ustedes han tratado de rastrear con tanta dificultad, ¿se podría determinar la cantidad destinada para medidas estrictamente sanitarias? Esa es una pregunta que me estoy permitiendo hacer. El universo de recursos, si ustedes han podido determinar cuánto específicamente se habría destinado para medidas estrictamente sanitarias. ¿Tiene información al respecto para responder la pregunta del diputado Parker? Sí, muchas gracias, diputado. Efectivamente, como mirábamos en la presentación, de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho relacionado con el decreto 608, se han tenido 999.3 millones de dólares. De estos, en su mayoría, han estado relacionados para atender la emergencia, ¿no? De acuerdo a los criterios establecidos por el comité, solo son 105 millones de dólares que no están directamente relacionados para atender la emergencia, que, insisto, esto fue con el aval de la Asamblea Legislativa, porque es la contrapartida de Fomilenio y la de exveteranos y excombatientes. Con la parte directamente relacionada con el Ministerio de Salud, a grandes rasgos de lo que hemos encontrado directamente relacionada, son 30 millones que van para el Hospital El Salvador y 20 millones para el Ministerio de Salud. Sin embargo, como ustedes pudieron observar, el principal canal por el cual se movilizaron los recursos fue FOPROMID. Entonces, habrá que ver de FOPROMID cuántos recursos se destinaron al Ministerio de Salud, que es, digamos, la segunda etapa o la etapa siguiente en la que nos encontramos ahorita como comité analizando. Tiene la palabra, diputado Parker. Sí. Correcto. Entonces estamos tomando nota que lo que hasta ahorita ha podido ser verificado es que al Ministerio de Salud únicamente 20 millones de dólares. Y al Hospital El Salvador 30 millones. De los 2.000 millones de dólares. Nada más 50 millones de dólares. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Mientras se animan los colegas, quiero consultarles si han tenido a la vista los acuerdos ejecutivos y si pueden anexarlos al informe que ustedes tienen en esto, porque muchos de estos acuerdos ejecutivos prácticamente no han sido documentados y me parecía que ver en
en la presentación de ustedes que hay una cantidad también de asignación de recursos que tienen que ver con una competencia de la Asamblea Legislativa o del comité o de la Junta Directiva del FERRE que no fueron aplicados realmente mediante el procedimiento de ley. Voy a dar el paso para que asuma la presidencia, presida la comisión el doctor Portillo Cuadra, que ya se hizo presente. Estaba en una pregunta, presidente, en medio de la llegada, pero... Un gusto. Buenos días. ¿Procedemos con la respuesta? Quizás, ¿quiere usted? Por favor, no, continúe. Bueno, le comentaba que teníamos una pregunta, ¿han tenido a la vista los acuerdos ejecutivos? Si tienen copia, que documentan esas asignaciones presupuestarias. Muchas de esas son competencias probablemente de la Asamblea Legislativa en cuanto que modifican. Por lo que me pareció advertir, modifican el destino y eso supondría que eso debería ser aprobado por una Asamblea Legislativa en tanto modifica el destino de los fondos. Y por otro lado, o una competencia que ustedes advierten que debió haber sido de la Junta Directiva del fondo, pero al no operar esa, estaba claro que debería haber sido una competencia de la Asamblea. ¿Cómo, si nos pueden comentar un poco el análisis que ustedes han realizado respecto al tema del manejo de esta figura de los acuerdos ejecutivos para una competencia que no es de orden ejecutivo? Gracias. Bueno, creo que, buenos días. Por parte, respondiendo la consulta, diputada, sí, los acuerdos los tenemos, los vamos a compartir, claro está, cuando terminemos la sesión, o cada uno de ustedes, ¿no? Con mucho gusto, la carpeta de los acuerdos. Igual aquí está la lista que estaba en la presentación, ¿verdad? Así que pueden contar con ello. Con respecto a lo que complementaba, diputada, en relación a si era atribución o no de la Asamblea, ¿verdad? O a quién correspondía. También desde el comité no podemos dar una postura enérgica, decir sí o no. Creemos que pues de parte quizás de algunos de los movimientos se ha hecho con una interpretación bastante extensa, ¿verdad?, de la ley, de si se puede cómo hacer estos movimientos. Y por otro lado, pues está otra escuela, por así decirlo, ¿no?, que manifiesta que no se pueden hacer este tipo de movimientos sin autorización de la Asamblea Legislativa. De nuestra parte, creo que la tarea era exponer la situación, exponer los movimientos que se han hecho, pero ya pues corresponde, creo yo, a ustedes en la Asamblea y a otros organismos de rendición de cuentas o de transparencia, verificar si esta interpretación extensiva que se ha hecho de avalar estos movimientos tiene asidero legal o no, ¿verdad? Ahora, nuestra tarea creo que está en exponerlo, y aquí está, ¿verdad? Aquí está la situación. Yo creo que es una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso, pues definir precisamente si se ha hecho bien esto. Quizás para cerrar y volver la palabra, diputada y el presidente, creo que lo importante para destacar es que había un espíritu, ¿no?, dentro de el comité y la junta directiva, ¿verdad? Y el espíritu, creo que en su inicio era fomentar transparencia y rendición de cuentas. Y es a través del decreto 608 que se buscaba ello, ¿no? Por la cuestión que hacíamos de comparación con el FOPROMID. Y entonces, sobre ese espíritu, creo que originalmente la idea era muy buena, ¿no?, positiva, que la Junta Directiva decida hacia dónde van a ir los fondos, se vea el tema del presupuesto extraordinario, pero que a la vez esté el comité vigilando el tema de transparencia. Yo creo que ese era el dispositivo, mecanismo original que queríamos que funcionara, ¿no? Ahora, que se ha hecho a través del FOPROMID, también hay situación, tal vez desde el comité no podemos decir si es ilegal o no es legal, pero claro, el esquema nos dice que había un proceso legal, ¿verdad?, un procedimiento al cual seguir, y que, como está en la presentación y decía Ricardo, no se ha seguido ese mecanismo. Eso creo que es evidente, ¿verdad? Y es un hecho pues notorio y público, ¿verdad?, que no se ha seguido ese mecanismo. Espero contestar las consultas que hacía. Por favor, continúe. Me parece
muy ilustrativo de lo que ha acontecido con los fondos públicos, en el sentido de que hay una aprobación de una ley del 608, de un decreto que tiene un mecanismo especial para el manejo de estos fondos, y que lo que queda establecido con toda claridad con este informe es que el gobierno no cumplió con la ley. Es decir, omitió el cumplimiento de la ley con respecto al decreto 608 y ocupó otro mecanismo que era contrario a lo que se había establecido. Y al ser contrario a lo establecido, me parece ahí también que ese principio básico de transparencia, de rendición de cuentas, de exposición de un presupuesto extraordinario para una situación extraordinaria, no se cumplió, porque el Ejecutivo no lo aplicó. Ahí es un tema que claramente queda establecido en el informe de ustedes, y me parece que esa es una contribución al país muy notoria, porque eso significa que nosotros estamos claros de que el mecanismo que estableció el decreto 608, que es para la asignación de los fondos, no tuvo ese nivel de ejecución conforme a la ley. Hay una situación de ilegalidad, claro, eso supera al Comité de Veeduría, a nosotros mismos, porque ante un incumplimiento de ley eso supone que la intervención de otras entidades del Estado, que en este caso es la Fiscalía. Pero hay una parte que creo también que nos da esa preocupación, y yo se los comento con toda sinceridad, porque permanentemente en la Comisión de Hacienda, no es esta comisión, pero estamos vinculados evidentemente, en la Comisión de Hacienda se solicitó recurrentemente el presupuesto extraordinario y nunca hubo un presupuesto extraordinario. Supongo que ustedes también lo requirieron y sería bueno saber cuál es la respuesta ante el requerimiento del presupuesto extraordinario y si hubo una digamos, alguna justificación de por qué no hay una aplicación del presupuesto extraordinario y el mecanismo que se había establecido, que en este caso es el del FERRE. Entonces, si esa interrogante o ese requerimiento ustedes lo hicieron al Ejecutivo, ¿cuál es la respuesta que les trasladó? Porque ahí sí también nos parece que fue muy recurrente. Yo lo recuerdo mucho en los últimos meses de cuando estuvimos requiriendo permanentemente que presentaran el presupuesto extraordinario y no lo hicieron. Entonces, ahí también este es otro de los incumplimientos de ley, pero me gustaría saber si ustedes tuvieron esa pregunta, este requerimiento, y qué es la respuesta que obtuvieron sobre ese requerimiento. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Gracias, diputada. Efectivamente, yo quizás quisiera dar un paso atrás antes de responder su pregunta, y es que el decreto 608 fue aprobado por todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y sancionado por el presidente de la República. Es decir, que esta fue una decisión estatal sobre la forma como se iban a utilizar los recursos en el marco de la emergencia. Lo que establece ese decreto era que la junta directiva del comité debía de establecer las prioridades, ¿no? Y una vez establecidas esas prioridades, el Consejo de Ministros tenía que presentar a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario. Adicionalmente, se estableció que ese presupuesto extraordinario tenía que ser aprobado por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Y una vez esos recursos eran aprobados, quien iba a administrarlos era la Junta Directiva del Comité, porque además eran ellos quienes iban a establecer los mecanismos de rendición de cuenta y de auditoría. De las primeras acciones que realizamos como comité fue precisamente solicitar las actas de la Junta Directiva para saber cómo habían sido las discusiones, las prioridades, y como ustedes pudieron observar, la respuesta que obtuvimos es que no existen actas, ¿verdad? El segundo aspecto que realizamos como comité fue la solicitud del presupuesto extraordinario al Ministerio de Hacienda.
Y la respuesta que obtuvimos, y por eso la colocamos de manera tal cual la recibimos, incluso con el sello del Ministerio de Hacienda, era indicándonos que nada más del presupuesto extraordinario son 20 millones de dólares, los cuales se los asignaron a la Asamblea Legislativa, particularmente a través de un préstamo del BID, del Banco Mundial, perdón, que son 20 millones de dólares. Y eso es todo lo que obtuvimos. Nosotros habíamos mandado a solicitar la base de datos en formato Excel, ¿verdad?, para poder tener claridad sobre el presupuesto extraordinario. Cuando nosotros solo tuvimos eso a la vista, fue que decidimos hacer un análisis amplio para poder determinar los recursos relacionados con el decreto 608, y por eso fue que analizamos entonces todos los decretos legislativos y todos los acuerdos gubernativos, ¿verdad? Llegar a estas conclusiones que le hemos realizado, tengo que decirlo, no fue una tarea sencilla. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Parker. No, solo más a título de reflexión. Es decir, el gobierno incumplió el mandato previsto en el decreto 608, incumplió el mecanismo, destinó recursos a través de mecanismos que no se han podido del todo identificar. Dentro de lo identificado tenemos que lo que aquí en la Asamblea se consideró como prioridad 1, que era el tema sanitario. Lo que se ha detectado es que son 20 millones para el Ministerio de Salud y 30 millones para un hospital que no existe, en lo que respecta al menos a la infraestructura esa que solo han hecho la fachada. Y además nos encontramos con que no existen actas en cuanto a los acuerdos de la Junta Directiva, es decir, no existen. Entonces sí nos preocupa muchísimo. Como digo, no es algo que nos sorprenda, pero le debería preocupar mucho al país que se han administrado a nivel de América Latina los recursos más cuantiosos en El Salvador con respecto al Producto Interno Bruto, y que de esos recursos tan grandes, 2.000 millones de dólares solo acreditados al decreto 608, haya sido exigua la inversión en cuanto a lo que era la prioridad, que era la sanidad, la salud de nuestra gente. Y esto indigna mucho. Esa es mi reflexión, señor presidente. Indigna mucho. Gracias, doctor Parker. Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. Tengo una inquietud que al respecto me quedó con su informe. ¿Quién? Como esa digamos, en la gráfica que ustedes plantean, que han tenido una serie de digamos, de derivaciones para otros ámbitos en el uso de los fondos y no a través del mecanismo del FERRE. Pero sí, y me pregunté si cuando ustedes explicaban esa, digamos, interrelación que ha habido ahora de tanto de los fondos de uno con respecto a los otros, si sobre eso han tenido a la vista o han podido verificar el uso de los deletes y CETES, porque en algún momento hemos tenido conocimiento. Ustedes han visto que hubo una emisión de 645 millones que estaba vinculado al decreto 640, pero en otros ámbitos también la emisión de CETES y LETES ha estado respaldada por esa autorización de los 2.000 millones del 608. Si eso lo han podido verificar, si han tenido a la vista, si hay algo de información sobre LETES, sobre todo, porque esa parte creo que ha tenido como respaldo a la emisión en algunos momentos que hemos visto el decreto 608, y si eso forma parte del análisis que ustedes han podido realizar o todavía eso no lo han considerado. Sí me gustaría saber si tienen eso. Gracias.
Tiene la palabra. Gracias, diputada. Con la información que hemos tenido hasta la vista no hemos podido determinar ese aspecto. Sin embargo, como les indicaba, este tercer informe para el comité es muy importante porque es el que permite establecer los siguientes pasos que tiene que dar el comité para poder profundizar, ¿no? Como ustedes saben, el comité tiene que presentar cada mes distintos informes y entonces en muchos de estos aspectos que ahora le hemos presentado de manera general se están profundizando y entonces esperamos que en los próximos meses y en la medida que el comité tenga acceso a la información que se requiera, en esa medida podremos hacer nuestro trabajo y poderles traer más conclusiones. Si quieren ampliar. Sí, yo abordando lo que decía mi colega Ricardo, yo creo que va a ser muy importante para los próximos informes contar con ustedes en la asamblea, contar también con el ejecutivo, para que cuando consultemos o pidamos la información pueda ser proporcionada, ¿no? Creo que contando con ese acuerdo de ambos poderes, ambos órganos, podemos precisamente formular informes que le puedan servir a la ciudadanía para que pueda definitivamente observar cómo se están administrando y ejecutando los fondos, pero quería traer eso a colación o complementarlo porque sería interesante de que ambos órganos puedan colaborar con nosotros y cooperar en ese sentido de poder presentar la información. Claro, el decreto dice que para el comité es irrestricta la información, de acceso, pero necesitamos también de la voluntad de ustedes para poder echarlo a andar, ¿verdad? de ambos órganos y de todos los partidos. Quería complementar, abonar. Gracias. Correcto. Tiene la palabra la diputada Marta Evelyn Batres y luego la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Me quedo con esto último que acabo de escuchar, porque nosotros cuando aprobamos este decreto 608, le estábamos dando un mandato de ley a este comité de veeduría, precisamente para transparentar la administración de los fondos públicos de todos los salvadoreños, que sale de la bolsa de todos los salvadoreños. Y llama la atención y es preocupante y es para denunciar en realidad ese pleito a la transparencia y esa negativa a la transparencia por parte del gobierno de qué hacen los fondos de los salvadoreños. Y lo digo así porque buscan cualquier mecanismo en el cual ellos no puedan rendir cuentas. Cuando nosotros vemos que 607 millones de dólares los han llevado a FOPROMID, prácticamente desviado a FOPROMID, precisamente para no pasar por una ley de adquisiciones y contrataciones, para poder ellos administrar de la manera en que lo han administrado, y yo me atrevería o me alargaría a decir, y de una manera responsable, que han desviado estos fondos para una campaña política electoral, que eso sería totalmente grave, inaceptable. Pero, presidente, cuando nosotros vemos las atribuciones o prerrogativas que nosotros les dimos a la conformación del comité en el artículo 14, dentro de varias están aprobar programas de transferencia monetaria y las características de las personas beneficiarias y los criterios de distribución y la forma de entrega, procurando el más simplificado trámite posible, definir estrategias, planes y programas de emergencia nacional. O sea, cuando nosotros escuchamos a quienes nos acompañan esta mañana, no han tenido acceso a nada, solo han estado de nombramiento. Les han pedido informe al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, y han sido escuetos en sus respuestas, precisamente para ocultar la información. ¿Y qué es lo que han hecho? El presidente de la República sancionó precisamente este decreto, pero sin importarle respetarlo, sino que lo sancionó solamente para tener acceso al dinero. Eso es lo que hizo, pero no le ha dado el respeto al comité de veeduría. Y eso es grave, porque eso denota la falta de transparencia y la rendición de cuentas. Ese es el dinero de todos los salvadoreños, lo que está pasando aquí, y que desconocemos el fondo. Si a la Asamblea Legislativa, si al comité de veeduría le niegan esa información, ¿cómo va a venir un ciudadano común a llegar al Ministerio de Hacienda a pedirle que le digan a dónde está su dinero?
mucho menos va a ser perseguido políticamente y criminalizado, como mucha gente está siendo criminalizada. A mí presidente, me alarma esto, en realidad, y yo quiero que como comisión retomemos ese llamado de ayuda por parte del comité, porque es lo que he podido percibir. Se necesita una ayuda por parte del legislativo para poder dar por sentado este decreto 608 y que se cumpla la ley. Creo que esa es obligación de nosotros como diputados, que hemos votado precisamente porque se cumpla este decreto 608, y nosotros hemos votado por darle las facultades al comité de veeduría de saber a dónde están los fondos de los salvadoreños. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la representación del comité veedor que esta mañana pues ha tenido a bien también socializar a través de este medio el informe que se conocía hace unos días. Como ya se ha planteado acá, creo que es importante que se ratifica lo que de una u otra forma pues se había venido planteando como una preocupación, en el sentido de que el gobierno ha buscado siempre el mecanismo de evadir los procesos o mecanismos contralores que ya la ley establece y que también se dejaron determinados dentro de los decretos, en este caso específico el 608, en cuanto a cómo debía ser asignado el dinero que se consiguiera a través de los financiamientos para atender la pandemia. Y cuando uno ve los números ya con más precisión, ¿verdad?, y tal vez con un poquito más de alcance de lo que hemos tenido a la vista nosotros desde la Asamblea, pues obviamente se identifica la desproporción en cuanto a que se obvió el mecanismo establecido y que se utilizó en este caso el FOPROMID, que ya sabemos pues que es también cuestionado, en el sentido que incluso ya hay hasta precedente en jurisprudencia donde está la obligación de que debe pasarse por la Asamblea para hacer este tipo de transferencias. Yo iba a preguntar justamente cuál era ya la visión o qué tenían ustedes programado con respecto a lo que continúa, ¿verdad?, en su rol veedor en el manejo de estos fondos, y ya un poco nos comentaba el licenciado Castaneda, en el sentido de que obviamente va a ser también determinante porque se ha tenido alguna información nada más con respecto a cómo se asignó el FOPROMID, pero ya tener la certificación de esa información, que además para ustedes no se debe negar, ¿verdad?, como ya se dejó establecido también, pero aún así sigue existiendo dificultades. Creo yo que, y como creo que lo mencionó mi compañera Yancy Urbina, en el sentido de que obviamente ante incumplimientos de ley y que son cometimientos de delitos, pues ya también son otras instancias las que tienen que seguir los procesos de investigación, además que ya hay denuncias al respecto de otros temas también de las irregularidades de cómo se han manejado estos fondos. Así que era más para agradecerles y que pues vamos a estar también a la expectativa de lo que los otros informes puedan ir generando. Felicitarles también por el desarrollo de su trabajo, altamente técnico, bien organizado, como se puede ver en los primeros informes que establecieron la metodología y cómo se trazaron desarrollar esta investigación y el seguimiento de los fondos, que al final, pues lo que importa no es que se viene a rendir cuentas acá, sino que la población sabe, conoce cómo se están utilizando sus recursos, que al final es deuda que vamos a pagar todos y todas. Así que gracias nuevamente. Gracias. Tiene la palabra. Yo solo quería dar un par de puntos. La primera es que dejar como sobre la mesa, y para que la prensa también lo sepa, no la ciudadanía, de parte del comité, pues no hemos llegado a la conclusión de algún delito, ¿verdad?, o de algún crimen, porque no nos corresponde poder como de concluir a determinar eso. De hecho, excederíamos nuestras facultades en ese sentido. Sin embargo, nuestra tarea es poner la información sobre la mesa. Y algo muy interesante que quería destacar es que nosotros hemos compartido los informes con instituciones de control, ¿no?, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República. De hecho, hemos compartido los informes también con los diferentes ministros involucrados, y el informe está colgado también en las redes sociales para que la ciudadanía lo pueda conocer, ¿verdad? A partir de esos informes, yo creo que aquellas instituciones obligadas por ley, como la Corte de Cuentas o la Fiscalía, son las que deberían de actuar, ¿verdad?, o las que deberían de poder como llevar a cabo ya sea alguna persecución penal o algún tema de punitivo a nivel administrativo, ¿verdad?, pero no nos corresponde a nosotros. Claro, como les repito, ellos ya tienen la información, ¿verdad? Y lo último que también quería como delimitar es que
vamos a continuar en este tema de vigilancia y presentar información, que la ciudadanía la pueda conocer. Pero en ningún momento nuestra intención va a ser como llegar a un punto de decir, se cometió este delito. Claro, hay un tema más adelante de ver posibles informes que puedan ser más completos, más integrales, que puedan servir a las instituciones, como por ejemplo dictámenes, ¿no? Pero sin pasar nuestras atribuciones. Lo decía para que no se malinterpretara, ¿verdad? De que en algún momento nosotros estamos como persiguiendo penalmente o persiguiendo algún delito. Eso quería. Gracias. Tiene la palabra. Sí, gracias a ustedes por sus preguntas y comentarios. A mí me gustaría también señalar algo que lo pueden encontrar en el tercer informe, pero en cada uno de los informes que presentamos siempre está el último apartado sobre el estatus de las solicitudes de información que ha realizado el comité. Y como ustedes pueden observar, el comité no solo ha hecho solicitudes al órgano ejecutivo, le ha hecho a la propia Corte de Cuentas, a este órgano del Estado, porque creo que nos permite saber el ámbito y el trabajo que tiene el comité. Sin embargo, en el tercer informe sí se reporta que hasta la fecha 3 ministerios no otorgaron la información que el comité solicitó. Me refiero al Ministerio de Salud, al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces también quisiera que ustedes sepan cuál es el procedimiento que el comité ha dejado establecido en estos casos. Uno, ¿verdad?, son estos informes mensuales que el comité realiza, pero los otros son los dictámenes. En este caso ya el comité ha elaborado un dictamen preliminar sobre la no entrega de información. En este caso, como se señala a una institución, entonces se le da el derecho a réplica. Las instituciones tienen 5 días hábiles para no responder. Una vez se tenga la respuesta o no se tenga la respuesta en esos 5 días hábiles, el comité elabora el dictamen final, el cual será trasladado a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía General de la República. Eso me parece que también es importante que ustedes lo supieran. Lo siguiente es también sobre los siguientes pasos, ¿verdad? En términos del trabajo del comité, ya ahora que sabemos cómo está el estado del financiamiento, vamos a ir profundizando. En los siguientes pasos también el comité va a entrar a conocer temas de procesos de compras y contrataciones, y también vamos a entrar a conocer el trabajo de las municipalidades, ¿verdad? Porque eso es muy importante recordar que este Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, una parte es ejecutado por las municipalidades. En ese sentido, también ya se hicieron las primeras solicitudes de información de las municipalidades. Entonces, eso también quería que ustedes fuera de su conocimiento. Correcto. Tiene la palabra el diputado Gallegos y luego voy a tomar la palabra para hacer una consulta al comité. Tiene la palabra, diputado. Bueno, muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerles. La verdad es que es un informe en el cual, muy bien lo decía el expositor, no determina conclusiones, sino que ha seguido pues investigaciones o solicitudes de información de diferentes instituciones. Algunos diputados con este tercer informe están deduciendo responsabilidades, que eso no lo es. Incluso la Asamblea hizo una transferencia o utilizó un dinero no para lo que estaba destinado, que iba para veteranos y que iba para Fomilenio. Son 999 millones de dólares los que ustedes, en base al decreto 608. Y quizás hay que rescatar una cosa, las obras ahí están, el trabajo se ha hecho. Me parece muy bueno también el hecho de que le den continuidad a las alcaldías. Creo que eso es bueno. A mí me parece que el informe pues es muy importante porque nos da una ruta a seguir. Las conclusiones finales, si hay o no cometimiento de delitos, o se han manejado mal los recursos económicos, los van a determinar las instituciones del Estado, como ustedes muy bien lo dicen. Así es que yo les agradezco y pues por mi parte pues le doy por recibido y creo que pues es una ruta
que nos pone quizás en una perspectiva diferente la situación. Gracias. Bien, entiendo que la intervención del diputado Gallegos no fue ninguna pregunta, sino que fue un comentario. Yo sí quisiera hacerles una consulta. El artículo 7 del reglamento de la ley de FOPROMID dice lo siguiente: el control, dice, artículo 6, perdón, toda adquisición y contratación de bienes y servicios que se ejecuten con cargo a los recursos del fondo deberán contar con la documentación de respaldo que permita identificar la naturaleza y el destino del gasto efectuado, a fin de facilitar el registro contable de las operaciones, así como su posterior liquidación y fiscalización. Eso dice el artículo 6 del reglamento de la ley de FOPROMID. Y la ley de FOPROMID tiene este artículo que me voy a permitir leerlo, que dice: una vez practicada la liquidación a que se refiere el inciso anterior, los saldos existentes, si los hubiere, deberán depositarse en una cuenta que indique el Ministerio de Hacienda o quien haga sus veces o el funcionario designado. Dice: la documentación de dichas liquidaciones deberá ser remitida al Ministerio de Gobernación, quien deberá remitirla al Ministerio de Hacienda para su verificación y registro a la contabilidad de FOPROMID. Mi pregunta es la siguiente: en la información que ustedes solicitaron o la que tuvieron a la vista, ¿encontraron documentación de liquidación de bienes y servicios que haya hecho FOPROMID o las instituciones a quienes les trasladaron los fondos? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es: hay un artículo aquí mismo en la ley de FOPROMID, en la ley del fondo, que dice de que la Corte de Cuentas tiene facultades para poder auditar los fondos que haya recibido FOPROMID, así como también dice a las instituciones destinatarias de los mismos. ¿Pudieron ustedes verificar si estas partidas presupuestarias fueron ya auditadas? ¿Se les entregó esa información? ¿Tuvieron acceso a ustedes o no? Y lo más importante, ¿lograron ustedes determinar qué monto de dinero ocupó FOPROMID, le ingresó a FOPROMID entre el 11 de marzo y más o menos, digamos, el 30 de agosto, que fue lo más álgido de la pandemia? Quisiera hacer esas consultas y escuchar desde luego sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Cuando nosotros partimos en el análisis de este tercer informe, en principio FOPROMID no estaba en el radar, en el sentido de que el decreto 608 establecía un mecanismo con el cual se iban a utilizar los recursos, ¿no? Es a partir de la investigación que encontramos que el principal canal que se utilizó no fue el establecido en el decreto 608, sino FOPROMID. Entonces, a partir de este análisis es que nosotros vamos a profundizar. Hasta la fecha no hemos hecho, mejor dicho, hasta la fecha que presentamos este informe, no habíamos hecho solicitudes sobre la ejecución de los recursos de FOPROMID, porque, insisto, no estaba en el radar. Es a partir de este tercer informe que vamos a profundizar, y justamente uno de los aspectos que ahora nos compete como comité de veeduría, porque está relacionado con los 2.000 millones, es FOPROMID. Ahora, ¿cuántos recursos han entrado en FOPROMID? Nosotros, de todos los recursos relacionados con el decreto 608, porque esto lo insisto, nosotros sabemos que hubieron otros recursos para atender la emergencia, y cito el ejemplo del decreto 640, que son $1.000 millones, ¿verdad? Que al cual nosotros no hemos entrado, pero sabemos que también han estado vinculados a la emergencia. Entonces, vinculados con el decreto 608 han sido $999.3 millones. De esos,
607.1 millones de dólares se han canalizado a través de FOPROMID. Es decir, que FOPROMID fue el principal mecanismo por el cual se han canalizado los recursos para atender la emergencia. Entonces, obviamente ahora el comité de veeduría pues tiene que entrar a conocer esos fondos, ¿verdad? Tiene la palabra. Yo una complementaba también, señor diputado. Se hacía mención de la ley de FOPROMID, del artículo 6, 7 y el 12 que determina la responsabilidad de la CCR, de la Corte de Cuentas, para poder solicitar. Solo quiero hacer esa aclaración porque no hay que malinterpretar que el comité sustituye la institucionalidad de otros órganos de control, correcto, como puede ser la Corte de Cuentas o la Fiscalía o cualquier otra, ¿no? De hecho, de lo que usted saca de este articulado, pues es interesante porque quiere decir que la Corte tiene un papel interesante, un rol interesante frente a lo que se ha ejecutado en el FOPROMID, ¿verdad? Entonces, solo para aclarar que no venimos como a sustituir, sino que la Corte creo que mantiene esa responsabilidad y sería interesante pues que también la ponga en práctica en algún momento, ¿no? Frente a los gastos que se realizaron en el contexto del FOPROMID. Ese quería mi aclaración. Correcto. Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. Al revisar bien el informe a propósito de las solicitudes de información que ustedes han realizado, me llama la atención que no han solicitado información al Ministerio de Hacienda. En las solicitudes de información hasta la fecha. Eso digo porque a nosotros no nos extraña, por ejemplo, el tema en el caso del Ministerio de Turismo, que tampoco o el Ministerio de Agricultura, que tampoco, Salud, que no ha cumplido con todos los informes. Bueno, le quiero mencionar que Hacienda acá no presentó el informe requerido en ningún momento. Entonces, quería saber si ustedes lo han solicitado. Sí, gracias, diputada. Como el trabajo del comité es un trabajo continuo, entonces, por ejemplo, las solicitudes que le hicimos a Hacienda se consignan en el segundo informe, porque justamente en el segundo informe, cuando estábamos elaborando el segundo informe, es que solicitamos, por ejemplo, el presupuesto extraordinario, ¿verdad? Solicitudes de información que se consignan en este tercer informe son insumos para los siguientes informes. Entonces, hasta este día, las solicitudes que les hemos hecho al Ministerio de Hacienda han sido respondidas. En estos momentos se encuentran en proceso otra cantidad de solicitudes donde se aclaran y se extienden la información. Como comité vamos a ir informando oportunamente, tal como hemos señalado en el caso de estos tres ministerios, cuando no se entregue la información, ¿verdad? Tiene la palabra diputado Parker. Sí, solo por el orden, porque quisiera tener claridad y no quedar con el sentimiento de una leve contradicción. Hace un momento usted habría dicho de que la información del Ministerio de Hacienda fue incompleta. Y hace 30 segundos ha dicho de que los informes han venido. Quisiera, por favor, una precisión al respecto. Sí, en el caso del Ministerio de Hacienda, la solicitud que se le realizó y que se entregó era sobre el presupuesto extraordinario. En el caso del presupuesto extraordinario, lo que recibimos fue ello. O sea, no es un presupuesto extraordinario. Lo que nosotros hemos revisado con los decretos legislativos es que efectivamente consignados a partir de lo que ha aprobado la Asamblea Legislativa solo se realizaron esos 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese presupuesto extraordinario tuvo que haber contado con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, a partir de eso, aunque a nosotros nos parece que es una información que es muy poco detallada, es la información que se tiene. Yo creo que acá es muy importante y por eso el tema de entregar estas informaciones a los distintos órganos del Estado, porque en este caso la Asamblea Legislativa tiene un rol consignado también en el decreto en el sentido de aprobación de ese presupuesto extraordinario, ¿verdad? Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. Mire, solamente para, más bien, como en ocasiones hacemos a título de registro de la comisión, porque hace unos momentos atrás yo me refería a este tema de los acuerdos ejecutivos. Sí. En realidad, la competencia es clara por la ley
respecto a las atribuciones que cada entidad tiene. Me parece muy valioso la precisión que ustedes hacen sobre el tema de los acuerdos ejecutivos, porque en algunos casos, mediante esa figura, se han transferido recursos a diferentes instituciones del Estado y se han recortado de diferentes instituciones del Estado. Eso es una modificación a la ley de presupuesto. Correcto. Esa facultad solo Correcto. es de la Asamblea Legislativa. No es para que me la responda, porque les dije, hay declaraciones que tienen a título de lo que dejamos de registro a partir de los informes que contiene. Pero es claro que recortar a 1, 2, 3, 4 instituciones del Estado para que puedan transferirse hacia otros, eso es una competencia de la Asamblea Legislativa. Y hacer ese uso abusivo de la figura del acuerdo ejecutivo, eso realmente es otro de los elementos que creo que nos permite establecer a partir de la información que ha sido presentada. Yo, presidente, quiero dejar constancia de este tema, pero también solicitarle oficialmente que asignen los acuerdos ejecutivos que documentan esta situación en el informe, porque esto también constituye una base de la documentación, de la evidencia que tiene esta comisión respecto al manejo de los fondos públicos con respecto a este periodo del 2020 de la pandemia. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Sí, y gracias. Efectivamente, nosotros les vamos a trasladar todos los acuerdos gubernativos que hemos tenido a la vista para que ustedes lo puedan tener y tal vez solo por las conclusiones que se hacen en el informe, ¿verdad? Para que quede también consignado. Particularmente hacemos mención que el 31 de mayo, a través del decreto legislativo 650, se trasladaron 219.3 millones al Fondo de Emergencia COVID-19 del Gobierno Central y mediante acuerdo gubernativo 494, el 1 de julio de 2020 se recortaron 195.8 millones de dólares, los cuales se trasladaron para el funcionamiento y para el pago de intereses de la deuda, ¿verdad? Que es lo que está consignado acá. Y como hemos señalado en las conclusiones, el comité no ha podido comprobar que esa modificación realizada a través de acuerdo gubernativo haya contado con el visto bueno de la Asamblea Legislativa y de la Junta Directiva del FER. Correcto. Bien, vamos a ir finalizando. Entiendo que me ha pedido la palabra el diputado Gallegos. Sí, gracias. Tal vez otro comentario. No, es que bien lo decían los representantes del comité, ellos no van a deducir responsabilidades, ellos no van a dar la información. Cada quien deduce las responsabilidades según las interprete, pero como quererles exigir a ellos que digan sí, se hizo esto, o hay estos delitos, pues eso creo que ellos lo han dejado muy claro. Yo realmente les agradezco porque han sido pues muy profesionales en la presentación del informe. Gracias. Tiene la palabra. Para cerrar esta parte, creo que si bien no podemos, como en la mesa, cumplir delitos o algún crimen, yo creo que sí todos podemos como abonar el tema de poner sobre la mesa de lo importante que es la transparencia y la rendición de cuentas. Y por eso creemos firmemente que puede haber una cooperación entre los órganos y de los diferentes ministerios también para que se aplique el mecanismo que se había establecido, que era precisamente que hubiera una junta directiva, como ya explicamos su procedimiento, y que de esa forma, cuando se tomen decisiones de este ente, el comité puede ejercer sabiduría sobre estas decisiones y pueda comunicar a la ciudadanía cómo se están haciendo las cosas. Entonces yo creo que ese mecanismo sí creo que todos podemos cumplir en la mesa, que es importante abonar a la transparencia de los documentos. Y detrás de esto hay un tema muy importante, y es que la ciudadanía tiene derecho a conocer, tiene derecho a saber, desde el derecho de acceso a la información pública. Entonces, yo sí quería dejar como esa parte, tal vez no vamos a hablar, como les decía, de temas penales o administrativos, pero sí hablar de que es importante abonar a una cultura de transparencia en cómo se están administrando y ejecutando los fondos, ya sea en el FOPROMID, ya sea en el decreto 608, etcétera, no importa en dónde, el tema de transparencia y rendición de cuentas.
Gracias. De acuerdo. Bueno, queremos agradecerles realmente el trabajo que ustedes han hecho en nombre de este mandato que han recibido de la Asamblea Legislativa. Para nosotros es claro, no es un tema de que ustedes van a hacer imputaciones porque no tienen facultades. Algunos colegas están preocupados por ese tema aquí, pero lo más importante es del informe que ustedes le han presentado a la Nación, son las 6 conclusiones con las cuales finaliza el informe. Para nosotros es contundente el trabajo de ustedes cuando dicen no se ha encontrado evidencia que la Junta Directiva de FOPROMID haya del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica ha funcionado. En consecuencia, tampoco hay indicios de que haya cumplido con el mandato establecido en el Decreto Legislativo 608. Es una conclusión contundente de que hay problemas en cuanto a la verificación. Dicen ustedes en la segunda conclusión, asociado con el mecanismo establecido en el decreto número 608, se han asignado 999.3 millones. De ese total, el 70.5 provienen de nuevo endeudamiento, cuyo financiamiento ha sido aportado por el YAICA, por el FMI, Banco Mundial, el BID, y el restante 29.5 de la disponibilidad proveniente de recortes de otras partidas de egresos. Es decir, es contundente el tema de las conclusiones que ustedes han planteado. Incluso dice aquí en la tercera, de la disponibilidad general el 89.2% fue asignado propiamente a partidas cuyos objetivos están vinculados con la respuesta directa ante la pandemia, es decir, FOPROMID, el Fondo de Emergencia, es decir, plantean todo un desglose de lo que ustedes, de los hallazgos que encontraron. Obviamente hay situaciones irregulares, esas no las podemos ocultar, por más que digamos hay irregularidades en este tema que ustedes las han planteado en este informe, y nosotros vamos a estar expectantes del informe que presenten el próximo mes, que sin duda será complementario de este tercer informe, para que la comisión vaya tomando, digamos, posturas y conclusiones para saber a qué instituciones vamos a derivar las informaciones que ustedes nos den, pero sobre todo las conclusiones de cómo se han manejado el dinero. Quiero externarles en nombre de la mayoría de miembros de la comisión nuestra preocupación, porque hay muchísimo dinero que ustedes reflejan en el informe que no se sabe dónde está, que no está auditado, que no está siendo canalizado o no fue canalizado, y no se sabe técnicamente si existe un respaldo de ese gasto o de esa inversión. Nos preocupa porque al final todos los salvadoreños vamos a resultar pagando la deuda adquirida, pero sobre todo cómo se ha invertido esos dineros productos de préstamos, letes y CETES. Les agradecemos mucho su tiempo, su agenda. Nuevamente les revalidamos nuestra confianza en el trabajo que ustedes realizan, esperando que ahora sí las instituciones les den la información que les han negado, que ha sido una situación recurrente en este gobierno, ocultar la información relevante, sobre todo la que tiene que ver con dinero. Muchas gracias, buenos días. Gracias. La comisión ya... Sí, ya. Bueno. No vamos a ver otro punto, no. Un placer saludarles. Muchas gracias por su tiempo, les agradecemos muchísimo. Adiós, licenciado, mucho gusto. Maestro, yo diciéndole, yo ya también ahí, ya no recuerdo mucho. Gracias.